Hola, buenos días, espero que se encuentren bien. Nos juntamos nuevamente para hablar sobre formación ciudadana, el conocimiento de los derechos y las obligaciones que tenemos que tener cuando vivimos en sociedad. Hoy es un día hermoso, espero que se encuentren bien, que puedan salir un poco al sol, que puedan descansar de algunas actividades, pero no dejar siempre de cultivar el cerebro, de hacer un ejercicio mental, de tratar de entender una realidad, de tratar de entender un texto, de tratar de pensar algo distinto a lo cotidiano. La última clase les hablé sobre las normas de la vida. Inevitablemente en nuestra vida hay un montón de normas que debemos ir cumpliendo para que la sociedad esté un poco organizada. Bueno, fuera de las normas de la vida, que son hacer la cama, portarse bien, ser una buena persona, hay otras normas que tienen que ver con lo jurídico. Lo jurídico está relacionado a lo que es lo judicial. Lo judicial está relacionado a lo que son jueces. ¿Qué significa? ¿En qué momento vamos a ir frente a un juez? Y cuando tengamos alguna disputa, alguna pelea con alguien, no siempre cuando hablamos de pelea hablamos de intercambio de puños, ¿no? De agarrarnos a piñas, sino muchas veces hablamos de una disputa legal. Por ejemplo, yo pienso que una cosa, un terreno, una casa, un auto, una bicicleta, es mía. Y hay otra persona que piensa lo mismo, que un terreno, una casa, una propiedad, un auto, una bicicleta es suyo. Los dos no podemos ser el dueño, salvo que estemos de acuerdo. El punto es que no estamos de acuerdo. Y ante esa situación de no acuerdo es que vamos a tener que ir a un juez, para que el juez defina de quién es la cosa. La cosa hace referencia a lo que sea que genere una disputa entre dos o más personas. Entonces el juez dirá, este terreno es de fulano o es de mengano. Esta casa es de fulano o es de mengano. Este auto es de fulano o es de mengano, o esta bici es de fulano o es de mengano. Igual nunca conocí a quien se llame fulano o mengano, pero bueno, no importa, son ejemplos. Entonces, la idea que la norma jurídica lo que va a hacer es modificar o intentar que la conducta de la persona en la sociedad sea de una manera. Entonces, la norma jurídica es una regla de conducta que está dictada por un poder legítimo. El que dicta la norma o la norma jurídica o la ley es el poder judicial. Y el que la genera la ley es el poder legislativo. El Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores crean leyes que después se aprueba el presidente de la Nación. Bien, ¿qué pasa? Cuando la ley está creada, el Poder Legislativo ya no tiene más nada que ver y pasa a hacerse conocida en la sociedad. Cuando la sociedad no la respeta, el Poder Judicial, junto a la policía, intenta que la sociedad respete la ley. Si es necesario, se tendrá que hacer un juicio a esa persona o penalizarla con una multa o con tiempo en la cárcel. Entonces, de esa manera, el Poder Judicial actúa cuando la norma jurídica no se cumple. Entonces, ¿qué hace esta norma? Primero prescribe. Significa que está escrito lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Justamente la norma jurídica muchas veces prohíbe matar, robar, como también autoriza, podrás hacer tal cosa, te lo dice la ley, o te permite, está permitido hacer tal cosa. Estas son las cosas que hace la norma. Entonces, la norma jurídica lo que va a hacer es determinar la conducta individual y también la conducta social, la de una persona o la de grupos de personas. Entonces, cuando se habla de una norma jurídica, se está hablando de un contexto jurídico, es decir, intervienen los jueces. Estas normas tienen rango constitucional, significa que la tienen que acatar y hacerle caso todas las personas de una sociedad, dado que es algo legal y es algo que está reglamentado. Entonces, ¿qué generan estas normas? Obligaciones y derechos. Cuando hay una ley, puede que esa ley otorgue un derecho, por ejemplo, el matrimonio igualitario, la posibilidad que dos personas más allá del género que representen se puedan casar. O la obligación, por ejemplo, de no tirar basura en la calle. Entonces, las normas generan derechos o generan obligaciones. Entonces, las normas son teóricas, se caracterizan de esa manera, son una teoría de lo que se supone que es mejor para la sociedad. A ver, me parece que está comprobado que robar está mal, pero surgió de una teoría. Y de esa teoría hoy estamos todos de acuerdo que robar no corresponde, está mal hecho robar. Entonces, pero surgió de una teoría primero. Después,
las normas jurídicas son obligatorias, las debemos cumplir todos, desde el presidente al último argentino. Por último, son externas. ¿Qué quiere decir? Que se deben cumplir más allá de que la persona piense que está mal la ley. Lo que hay que hacer es cambiarla, no cumplirla. Y son escritas, significa que quedan en un pedazo de papel, guardadas, obviamente, junto a un conjunto de todas las leyes que existen en la Argentina. Segundo, que la norma jurídica es coercitiva. ¿Qué quiere decir que es coercitiva? Que si no la cumplís voluntariamente, la van a hacer cumplir por la fuerza. Entonces es coercitiva. Y es territorial. ¿Qué significa? Las ordenanzas municipales, que es la norma jurídica de una ciudad, se cumplen únicamente en Berazategui. Las leyes provinciales son únicamente, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, pero no de Corrientes. Y las leyes nacionales, como por ejemplo las que están en la Constitución Nacional, son de todo el territorio. Por eso decimos que son territoriales. Y por último, son heteronómicas. ¿Qué son heteronómicas? Que se producen las leyes sin el consentimiento de toda la población. ¿Por qué? Porque el Congreso vota, se supone que nos representa, y el Congreso vota y no le va a ir a preguntar a la gente qué piensa sobre esta ley. El Congreso produce leyes, promulga leyes más allá del consentimiento del pueblo. Si no me gusta como los diputados que nos representan hacen leyes, tengo que votar a otras personas. Y por último, están las normas morales, que no participan en las normas jurídicas, aunque puedan contar con alguna concordancia o similitud. ¿Ok? Bien, les voy a dejar una actividad, miren el video las veces que quieran para entender la actividad, pero tenemos que entender que dentro de la idea de formación ciudadana existen normas desde no robar hasta hacerse la cama, que son justamente normas teóricas que suponen que la sociedad va a trabajar y va a desarrollarse mejor si las cumplimos. Les mando un abrazo, espero lo antes posible tener clases presenciales. Chao.